Hola queridos oyentes, mi nombre es Enrique y les doy la bienvenida al podcast Tú también, Bruto. Les cuento que tuve el privilegio de hablar con el investigador Mariano Espléndido. Mariano es doctor y profesor en historia por la Universidad Nacional de La Plata. Se especializa en la historia del cristianismo. Su tema de investigación es el trabajo y liderazgo y las profesiones y ética económica en las primeras comunidades cristianas. Tema de estudio súper interesante que no siempre se aborda cuando se habla sobre la historia del cristianismo. El doctor Espléndido me habló sobre la estructura de las primeras comunidades cristianas, me explicó por qué estas primeras comunidades, u oikos como él los define, fueron un espacio de solidaridad. Hablamos también sobre el trabajo y las profesiones de los primeros líderes cristianos y de cómo la acumulación de poder generó tensiones y conflictos dentro de la comunidad. Sin más preámbulos, los dejo con la primera parte de esta entrevista. Les aseguro que no se van a arrepentir. ¿Por qué decidiste o cuál fue el interés que encontraste en estudiar o abordar el cristianismo primitivo? Bien, creo que tiene que ver mucho, como dice Benedetto Croce, de que toda historia es historia contemporánea y de alguna manera creo que toda historia es un poco historia personal también, en lo que hace al tema de estudio, en lo que hace al enfoque, a la cuestión que uno aborda. En sí lo tenía bastante delineado y como pensado desde la época de la secundaria. Yo, por suerte, descubrí que mi inclinación y mi vocación para la historia, digamos, era lo mío. Lo descubrí muy temprano, a los 12, 13 años, cuando tuve historia antigua en la escuela, y nunca me aparté de esa decisión. Y siempre lo conjugué con la cuestión propiamente del cristianismo. No sabía específicamente en qué periodo, si el antiguo, si el medieval. Yo me había formado, hice la secundaria con los padres salesianos acá en La Plata, y ellos nos daban una formación humanística cristiana muy sólida, muy buena, ¿no? Más allá de lo dogmático, realmente muy importante. Yo sabía mucho sobre, bueno, patrística, movimientos pauperísticos de la Edad Media. Bueno, los salesianos tienen toda una vertiente humanística que, gracias a Dios, con el tiempo no se ha perdido. Yo sigo en contacto con la escuela y en general es como una marca muy fuerte. Eh, Tenía muchos temas de interés. Cuando me anoté a la facultad, eh, un poco cargaba también con una historia personal, familiar, vinculada al cristianismo en sí como problemática, ¿no? Mis papás se conocieron en la década del 70, trabajaron en una parroquia en plena dictadura, y para ellos, para mis abuelos, siempre el tema religioso, ¿no? Las corrientes, las cuestiones, digamos, si uno quiere inclusive más de poder, ¿no? El Vaticano, las posturas, el tercermundismo, la opción por los pobres y las encíclicas. Siempre en mi casa se leyó mucho, se hablaba de esos temas, y bueno, estaban en mi ADN, y por eso creo que me incliné por la antigüedad, por el hecho de los orígenes, ir al hueso mismo de la cuestión, de decir, bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué de lo que se dice es verdad? ¿Qué cosas son cuestionables? Eh, bueno, me decanté por eso. La otra cuestión era el franciscanismo. A mí me interesaban muchísimo las órdenes mendicantes. Será Ujú. para otra vida ese tema, pero también me hubiera gustado trabajar algo de medieval. Y con el correr del tiempo y estos años sobre todo de investigación, ya llevo 20 de que me recibí, 21 años casi, y unos 10 de que soy doctor, y bueno, le he tratado de dar respuesta a todo eso. Perfecto, genial. Bueno, y este interés vemos que está enfocado, como tú ya lo comentabas, prácticamente en los inicios del cristianismo, lo que se conoce como el cristianismo primitivo. Claro. Entonces, mi siguiente pregunta estaría relacionada con lo siguiente. ¿De qué manera estaban conformados o conformadas o estructuradas, organizadas esas primeras comunidades? ¿Es correcto decir que el cristianismo adoptó
esta forma comunitaria o que la comunidad se cristianizó? Yo, digamos, me inclino más a pensar que la comunidad se cristianizó, principalmente porque el cristianismo tiene un origen, ¿no? Digamos, hablar de cristianismo en el primer siglo sobre todo, ¿no? Entre la vida histórica de Jesús y el año 150, ¿no? Hasta las grandes apologías o el cisma marcionita, es medio complicado porque en realidad es un término que no está del todo aceptado y que no es la manera en la que se percibían los creyentes en Jesús. Y al contrario, ¿no? Es un periodo, el doctor Fernández Ubiña, que es un catedrático de la Mm, Universidad de Granada, él habla de la infancia judía del sí, cristianismo sí. para denominar ese primer siglo, y este proceso muy lento de separación de caminos de la sinagoga. Yo creo que la comunidad se termina cristianizando, ¿no? Y no todas las comunidades terminan, no todas las iglesias, ¿no? En el sentido más político del término, ¿no? Como lo adopta San Pablo, que es, bueno, esta comunidad de libre expresión en el espíritu, originalmente, bueno, cómo esas comunidades carismáticas y organizadas en torno a, bueno, una esperanza escatológica muy concreta, en base a relatos muy sencillos, pero, digamos, no mucho más que eso, ¿no? No una diferenciación material, no, ni siquiera una separación en algunos lugares física del ámbito sinagogal, ¿no? Sino simplemente una célula más de la sinagoga en muchos espacios, en esta sinagoga tan amplia en muchos lugares del mundo grecorromano, del siglo I, principio del segundo. Bueno, simplemente una cristianización progresiva, diríamos sí, un ajuste de cuerdas que se va dando, sobre todo en las primeras décadas del siglo segundo, donde la identidad cristiana, digamos propiamente, y con ese término, emerge, ¿no? Cuando Ignacio de Antioquía dice, bueno, el judaísmo creyó en el cristianismo y no al revés, ¿no? Cuando Ignacio de Antioquía usa por primera vez ese término en un sentido aceptado y amplio, bueno, ya estamos ante una identidad nueva, que después es debatible, ¿no? En qué momento salen definitivamente de la sinagoga, si se da igual en todos lados, cosa que yo creo que no. Hay espacios geográficos del Mediterráneo donde el cristianismo o las iglesias tardaron mucho más en despegarse de esa matriz bueno, y arrastraron mucho más estructuras sinagogales. Pero hay una cristianización, ¿no? En todo sentido, en la cuestión no solamente teológica, cristológica, sino también organizativa, doméstica propiamente. Bien, y ahora que mencionas el término doméstico, veo que en algunos de tus producciones científicas hablas sobre el oikos. ¿Por qué asemejas a estas comunidades cristianas como un oikos? ¿Por su estructura económica, política? Hablando ya formalmente, ¿cómo sería la estructura de este oikos cristiano? Bien, el oikos cristiano, yo lo que propongo, mi trabajo de tesis doctoral fue sobre la esclavitud, ¿no? Sobre la esclavitud de los esclavos cristianos en estas primeras comunidades. El oikos cristiano, ¿no? O un oikos, dentro de la comunidad de creyentes, va a ocupar o va a tomar el rol de líder, ¿no? Y de espacio de concentración, el espacio aglutinador de la comunidad por excelencia, justamente a la par que los lazos con la sinagoga o con el espacio sinagogal, sea cual sea ese espacio, ¿no? No necesariamente un edificio per se, se vayan rompiendo. Eh, Justamente es el oikos el que reemplace como espacio de reunión y de solidaridad. No cualquier oikos, ¿no? Y ahí es donde creo que viene esta cuestión de, bueno, domesticar, de acomodar las relaciones domésticas, familiares, ¿no? Algo en lo que insisten bastante los documentos cristianos a principios del siglo segundo, para mostrar a la comunidad, ¿no? Yo lo llamo una carrera por el liderazgo, ¿no? Los primeros líderes cristianos
lejos están del ideal de celibato, ¿no? que va a cristalizar con la jerarquía tripartita durante el siglo segundo, y aún así ni siquiera, ¿no? El celibato no va a ser una opción central. El líder ideal de la comunidad se erige como un hombre de mundo, alguien que tenga capacidad administrativa y que esa capacidad administrativa sea evidente. ¿Y de qué manera es evidente? Bueno, cómo gobierna su casa, cómo administra, ¿no? Él y su esposa los bienes, ¿no? Por eso se pide que esté casado, que sea sobrio, que mantenga bien, ¿no? Que sepa disciplinar a sus hijos, que no anden chusmeríos. Bueno, hay toda una serie de, digamos, de condiciones que obviamente son las condiciones ideales, ¿no? En la práctica, por los casos que vamos espigando de las fuentes o de cartas y demás, encontramos, bueno, una realidad un poco distinta, ¿no? Gente que hace malversación de fondos, estafas, bueno, en fin, ¿no? La carrera por la jerarquización local de la comunidad es un proceso en el cual el oikos, o al menos un oikos, ¿no? Que es el que se va a encumbrar y el que va a ser la cabeza de una red de clientes, ¿no? De una red de solidaridad, bueno, va a ser fundamental, ¿no? Desde ese oikos, en ese oikos la gente se reúne el domingo, generalmente es un espacio grande, ¿no? La comunidad no es que tenga miles de personas, estamos hablando de una comunidad de 30, 40, 50, 100 personas que se pueda reunir, que tenga un patio, que la cabeza de ese hogar cuente con los medios necesarios para evitar problemas con los no creyentes, que se puedan generar redes de distribución, ¿no? De alimentos, de atención. Hay un sociólogo norteamericano, bueno, que falleció en 2022, Rodney Stark, que él propone, ¿no? El triunfo del cristianismo se da por la creación de esas redes de contención, de esos vínculos, ¿no? Muy parecido a la estructura que tenían los colegia grecorromanos, basados en esta idea de solidaridad, y claramente en ese proceso de solidaridad hay quienes, bueno, emergen, ¿no? Ascienden como garantes supremos de esta solidaridad, ¿no? Y que no son cualquier persona, ¿no? Generalmente es la persona que tiene los medios necesarios para hacerlo. Hay toda una tensión acá si esa persona es la ideal también para enseñar, para la cuestión, diríamos, espiritual, o si solamente es un administrador. Para mí hay una gran tensión en este momento, ¿no? Que uno tenga dinero y tenga recursos, no siempre es sinónimo de que es el mejor o la mejor, hablando de líderes femeninas, para guiar espiritualmente a la comunidad, ¿no? De ahí que haya una tensión para mí muy, muy presente, sobre todo, bueno, hasta entrado el siglo segundo sobre esto, ¿no? Hay una ruptura muy clara entre lo que es el movimiento de Jesús, que es un movimiento itinerante de ruptura con el oikos, y lo que propone San Pablo, bueno, esto es lo que estoy analizando actualmente en la investigación para CONICET, el modelo que propone San Pablo, que es, no, trabajar, autogestionarse, ¿no? Los oikoi, no desarmar la familia, sino al contrario, ¿no? Los predicadores prediquen, trabajen también, ¿no? Se acabó la idea, la estructura del predicador itinerante parásito que come a expensas. No, ¿no? Para mí, detrás de esto hay una gran cuestión, que es el sostenimiento de un oikos no es una pavada, ¿no? Los oikoi de las primeras comunidades cristianas no son aristocráticos, la subsistencia es una cuestión de vida o muerte, de estabilidad, por ende, una o dos bocas más que alimentar no es cualquier cosa. De ahí que San Pablo tenga una sensibilidad, creo que bastante particular por el entorno urbano en el que él se mueve, ¿no? A diferencia del área más agrícola, más de Jora, de Jesús y sus primeros discípulos, con profesiones mucho más itinerantes, ¿no? Los pescadores, los artesanos. Pablo, como hombre de ciudad, creo que es consciente de esto y él mismo lo dice, ¿no? Yo sé que Jesús mandó que vivamos de lo que nos da la gente, pero no, yo elegí trabajar, ¿no? Hay que trabajar, y el hecho de concentrarse en acompañantes y en colaboradores que tienen oikoi propios, ¿no? Siempre a mí se me viene a la mente Aquila y Priscila, que fue un caso que relativamente hace poquito
escribí para un libro un capítulo, Aquila y Priscila son un matrimonio y gestionan sus bienes, tienen casas, tienen su actividad artesanal, igual que Pablo. Es una realidad totalmente distinta, ¿no? Y en eso el oikos es el corazón y es la contraparte y es donde, diríamos, va a cristianizarse la comunidad que sale de la sinagoga. Con respecto a toda esta explicación que nos diste sobre el Oikos, en primer lugar, esto que puntualizaba sobre este hombre ideal, ¿no? El que podía estar a la cabeza de ese Oikos, ¿tenían o deberían de tener alguna ocupación que les permitiera de alguna manera tener los recursos para poder mantener esta comunidad? Porque Sí. voy a relacionar un poco con algunas cosas que leí tuyas, y que creo que ya las adelantaste, como que en algún momento de la historia había un conflicto, ¿no? Entre estos otros líderes que eran más itinerantes. Hace unos años salió el estudio que hice sobre la carta de Judas, que para mí es una carta en la que, lejos de presentar un grupo herético que se inmiscuye en la comunidad, como ha hecho mucha del exégesis, lo que yo propongo es que la carta de Judas y otros textos también, ¿no? La ascensión de Isaías y demás, de un lado o del otro, están atravesando este conflicto comunitario que está vinculado con el tema del liderazgo, es decir, a quién, ¿no? En la cristalización de estoicos cristiano, sí, emergen los líderes locales, gente que quizás tenga capacidad administrativa, tenga un trabajo local, goce de los bienes de ese trabajo que le permiten mantener esposa, hijos, generar círculos de adeptos en su hogar, pero que quizás no es la persona más apta para enseñar o no está tan versado en textos sagrados y demás. Y al lado tenemos, ¿no?, estos predicadores itinerantes, en muchos casos reivindicándose como discípulos de los apóstoles, en algún linaje, ¿no?, apostólico particular. De hecho, la epístola Didache los llama, ¿no?, apóstoles y profetas itinerantes. Hablamos de la figura del hombre santo cristiano que se instalan, comen de la comunidad, predican, y bueno, empieza a haber para mí ahí, bueno, no solamente para mí, no, acá hay una teoría también bastante antigua en varios académicos que dicen, bueno, acá hay una superposición de autoridades. El texto de la Didache lo refleja muy particularmente. Es a quién obedecemos, a quién seguimos, quién tiene la autoridad máxima. Hay intentos conciliadores, pero claramente por las advertencias que se van esgrimiendo en diferentes textos, bueno, hay un desplazamiento y una progresiva desaparición de estos, digamos, líderes itinerantes, eh, ya sea por descrédito, ¿no?, por alguna actitud en particular, ya sea porque, bueno, el poder local se ha concentrado y se ha organizado de tal manera que conmina a que esos líderes itinerantes, bueno, o se asienten o sean desatendidos, o sean desconocidos. Claramente el mito de los orígenes, ¿no?, de este Jesús itinerante y de los apóstoles itinerantes sigue teniendo un peso enorme, porque en todo lo que es la producción literaria del siglo II, ¿no?, incluso los hechos apócrifos de los apóstoles, encontramos esta reminiscencia a esa etapa inicial, itinerante, predicadora, esa misión, ¿no?, de aquellos que no tienen dónde cobijar su cabeza. Pero sin embargo, la realidad administrativa y de gestión de este movimiento, sobre todo después de la Primera Guerra Judía, ¿no?, entre la primera y la segunda, se vuelve muy diferente. Aún así, hay una gran resistencia. Yo creo que en la epístola de Judas se muestra eso, en la ascensión de Isaías se muestra. Los que reniegan de esa acumulación de poder doméstico, ¿no?, en estos nuevos líderes, que los pintan como los peores, ¿no?, los que lucran con la carne, banquetean, ¿no? Hay un montón de expresiones que usa Judas particularmente, ¿no? Los que carecen del espíritu, dirá la epístola, la ascensión de Isaías. Eh, Encontramos una gran resistencia, ¿no?, a eso, ¿no?, a subordinarse a una autoridad doméstica que
como dirá Ignacio, ¿no? Va a terminar siendo la que hable en nombre de Dios, la que monopolice el don del espíritu y la que acalle justamente esa pluralidad de carismas, ¿no? Ahora todo va a pasar por esta autoridad que se empieza a concentrar en determinados hombres y que empieza a tener determinadas legitimaciones, ¿no? Entre ellas, aunque no es la única, la sucesión apostólica, que ya la primera carta de Clemente Romano la muestra claramente, ¿no? Es curioso porque en Oriente ni Ignacio ni los otros textos de Oriente saben de esa idea de sucesión apostólica para legitimar la autoridad. Ignacio lo que pide es que el obispo justamente sea una persona que tenga capacidad de gestión, ¿no? Que hasta lo respeten los gentiles, dice. Perfiles diferentes, pero yo creo que acá justamente las expresiones de este cristianismo, ¿no? Las expresiones de los creyentes en Jesús varían un montón y hay una gran resistencia. Me atrevería a decir que incluso en el Evangelio de Juan hay una resistencia muy grande, ¿no? A esta idea de el pastor y el asalariado, la imagen del pastor, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, y están los asalariados, ¿no? Y el hecho de que en el Evangelio de Juan Pedro aparezca como un asalariado, ¿no? Cuando Jesús le dice apacienta mis ovejas, ¿no? Sos mi encargado, y el hecho de que ahí no hay una autoridad definida en 12 o demás, bueno, también serían ecos de esta resistencia, ¿no? Que en sí creo que va a atravesar gran parte del siglo II y que incluso hay autores como Christine Trevet y otros académicos norteamericanos e ingleses que dicen esto no va a terminar hasta el cisma montanista a fines del siglo II, con la reemergencia de la profecía, de la itinerancia, de profetas varones y mujeres que de golpe en el centro de Asia Menor, en Frigia, revientan y no son heréticos, ¿no? Sino que utilizan, ¿no? Hacen un revival interesante de estas formas originarias, ¿no? Gente que camina, que va de pueblo en pueblo, que predica, que tiene visiones estáticas al estilo, ¿no? De la libre disposición del Espíritu Santo y que claramente horroriza a los obispos de la zona, ¿no? No solamente por estas manifestaciones, sino porque en esta masculinización de la jerarquía, ¿no? Sometida al pater familias y a la figura episcopal, bueno, aparecen mujeres, Priscila, Maximila, que reclaman dones proféticos de una manera exagerada, que claramente no es bien visto por las autoridades. Lo malo es que no tienen nada que reprocharles, ¿no? A nivel dogmático, ¿no? Sino son las formas en la que esto se expresa, y además, bueno, que estas mujeres dejen a sus maridos para ir de acá para allá, haciendo predicciones, no es decoroso para esta jerarquía ya en clara definición. Los documentos, las escrituras, de alguna manera reflejan o dan algún indicio de cuáles pudieron ser estas actividades económicas de estos líderes que, digamos, que de alguna manera estaban acaparando los recursos, porque al parecer hay cierta, como una comparación entre estos líderes, ¿no? que son fijos, que tienen los recursos, que pueden mantener a las familias, y la figura de los que son itinerantes, porque parece ser que estos que son itinerantes tienen trabajos que, digamos, que no son estos que tienen esos otros líderes que permiten acaparar Claro. riqueza. ¿Es casualidad encontrarlo así que haya esta oposición entre dos tipos de líderes carismáticos? Pero probablemente sí. A ver, el hecho de la posesión de un trabajo, incluso esto lo he hablado con Rodrigo Lajan varias veces, ¿no? Para los rabinos, ¿no? Hablando de esta escisión y de la aparición del rabinato, ¿no? A partir de las guerras judías y demás. Para los rabinos justamente es necesario tener un trabajo, ¿no? En la Mishnah, en los textos talmúdicos, esto queda muy en claro, ¿no? Por muchas razones es decoroso, ¿no? Frente a una cultura grecorromana que plantea como ideal Mm. digamos, el tiempo libre, ¿no? El ocio particularmente, y que denigra cualquier actividad manual, bueno, esto queda muy claro. Con los itinerantes hay en sí pocas referencias al ejercicio de un trabajo,
o al menos de un trabajo de manera, digamos, sostenida. En el Tratado de la Didache esto aparece, ¿no? Si el itinerante quiere, dice el capítulo 13, si mal no recuerdo, si el itinerante quiere asentarse y ejercer un trabajo, ¿no? Suponiendo obviamente que lo tenga, no hay ningún problema, ¿no? Que viva de eso, que se inserte. El mismo Pablo, ¿no? Plantea justamente, él es itinerante y él dice, no, yo trabajé, después Hechos de los Apóstoles nos da la pauta, nos da el dato de cuál es su profesión, que es la de tejedor, bueno, es un término medio complejo de entender, el hacedor de carpas o el tendero. Lo cierto es que lo más probable es que sea una especie de talabartero, ¿no? de trabajador del cuero, oficio que claramente es mucho más sencillo, lo mismo los tejedores y demás, que, bueno, otros, por ejemplo, los oficios agrícolas, ¿no? Y en esto también hay una cierta diferenciación, ¿no? Hace poquito, en 2018, hay un catedrático inglés que se llama Thomas Robinson, que sacó un libro hablando o debatiendo la tesis tradicional, ¿no? De que el cristianismo fue un movimiento urbano netamente en la antigüedad, por lo menos hasta el siglo IV o V, y que a partir de ahí permeó las áreas rurales, ¿no? Él tiene la teoría de que no, hace toda una aproximación numérica y plantea que, bueno, así como la sociedad antigua era ampliamente rural, el grueso de los fieles de la antigüedad debían estar en áreas rurales o semirurales más que urbanas. Lo cierto es que, bueno, sí, por la documentación, ¿no? En la documentación lo que más tiene representación o lo que más ha sobrevivido, lo que más se ha representado, ¿no? Porque justamente es la intelectualidad, son las áreas urbanas. Y él, bueno, hace toda una reconstrucción, tomando documentación por documentación entre el siglo I y el IV para hallar a estos cristianos rurales que, bueno, tienen la idea de que probablemente, ¿no? Estos líderes locales tengan en su mayoría o negocios vinculados a la propiedad, al comercio o a la actividad agrícola, no a gran escala, ¿no? Esto no vamos a encontrar grandes propietarios hasta finales del siglo II, ¿no? Entrado el siglo III. Claramente que hay una diferenciación, ¿no? entre la profesión de estos nuevos líderes que pueden aglutinar, que pueden proveer, generar o ser los gestores del fondo común, que varias veces las fuentes nos hablan de esta bolsa común de la comunidad que es utilizada para redimir cautivos, dotar, ¿no? Un poco más adelante a los niños que quedan huérfanos, pagar los entierros, proveer el pan para las reuniones, el vino, etc. Y claramente hay una desventaja, ¿no? con los itinerantes que o no trabajan directamente, o no trabajan, no tienen profesión, o la ejercen de una manera muy esporádica, y eso yo creo que va a depender de qué corriente vengan, ¿no? La corriente más judaizante tendería a pensar que es menos proclive, ¿no? Que es más inclinada a trabajar, perdón, a vivir del sustento comunitario. Los misioneros de tinte paulino siguen o se inclinan por esta opción, ¿no? Igualmente es una nebulosa, hay muy poca referencia a eso, muy poquita. Espero que este episodio haya sido de tu agrado. En la segunda parte de esta entrevista, el Doctor Espléndido nos va a hablar sobre Pablo de Tarso y la importancia de sus cartas en la organización de las primeras comunidades cristianas, así como su relación con el apóstol Pedro. También hablaremos sobre las mujeres y los esclavos, dos actores que no suelen estar presentes cuando se habla de la historia del cristianismo. Por último, el Dr. Mariano responderá a la siguiente pregunta. ¿Por qué los textos neotestamentarios omitieron hablar sobre la profesión de Jesús? Si te gustó el episodio, me puedes invitar a un café a través de la plataforma Cafecito, tienes el link en la descripción. Sígueme en mis redes sociales, regularmente publico contenido relacionado con cada uno de los episodios. Estoy en Facebook, Instagram y Twitter, que ahora es X, como @bruto tú también. Para cualquier consulta, comentario, propuesta de episodio o incluso si deseas sumarte a este proyecto,
me puedes escribir al correo electrónico brutotutambien@gmail.com. Soy Enrique y esto fue Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Nos escuchamos pronto.